Tendríamos 2 entrevistas de lujo y espero que disfruten eso, mi programa. La historia del conflicto de Israel nos lleva a 1917, cuando el gobierno británico expresó su apoyo al establecimiento del Estado judío permanente en Palestina, con una carta llamada Declaración de Balfour, que reconocía los derechos de los judíos de reconstruir su antigua patria en Palestina. Pero la declaración de Balfour no decía nada sobre la población árabe que antes existía. Lejos de crear un ambiente pacífico y resolver conflictos por la tierra, entre 1936 y 1939, la invasión entre los árabes y colonios judíos condujo a disturbios. Para abrir este tema, nosotros vamos a ir a Eli Feinsack. Eli Feinsack, que es el diputado de Liberación Progresista. Él dijo en su cuenta de antes Twitter, ahora que se llama X, Don Eli dijo: lo que el mundo presenció este fin de semana es un acto de barbarie y salvajismo, capaz de remover las fibras de los más insensibles. Nunca desde el final del Holocausto tantas personas habían sido asesinadas en un solo día por un simple hecho de ser judíos. Le damos el bienvenido a Don Eli. Caballero, Mashlomha, no te escucho. Voy a pedir que me regalen el audio aquí en el set. Vamos a dar un toque por un tema técnico. Chicos, no le escucho a Don Eli. Ahora sí, jefe. Ahí está. Sí, ahora sí, Mashlomha. A Kol Beseder, Habibi. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias por este espacio, David. No, gracias a usted. Yo sé que están en la plenaria, están haciendo control política. Le agradecemos que usted nos regala este espacio para abrir un poco. Yo nací en Israel, en Jerusalén. Viví en Israel. Don Eli lo sabe. Hemos hablado del tema. Le saludé en hebreo. El poco hebreo que hablo, por lo menos puedo decir con un acento fuerte ahí, un saludo. Pero usted es de la religión judío, no has vivido en Israel. ¿Por qué no nos cuente un poco el vínculo para arrancar? Y luego quiero entrar en la materia de lo que está sucediendo actualmente aquí en Israel en este momento. Gracias, David. A ver, yo soy ciudadano costarricense, nacido en Costa Rica, de religión judía. Y los judíos tenemos un vínculo ancestral con la tierra de Israel. De hecho, nuestros libros de plegaria siempre hacen mención y añoranza a la tierra de Israel. Tengo familia allá. En estos momentos tengo a mi hija que vive allá desde hace unos 6 años más o menos. Tengo un par de sobrinos también, hijos de mi hermana mayor, que están viviendo por allá. Así que pues hay mucho vínculo, mucha relación. Hace 4 meses estuve por allá para el matrimonio de mi sobrino y por supuesto que para ver a mi hija. Así que bueno, tenemos un vínculo emocional muy importante. Don Eli, hay televidentes y personas que están viendo esto que no entiendan la historia. ¿De dónde viene? O sea, obviamente hace pocos días hubo un ataque fuerte, llevan contados 1,500 muertos. ¿Cómo lo explica? Si alguien le dijera: no entiendo, ¿qué es y cuál es el pleito? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha sucedido? Si nos puede dar un poco del contexto. Bueno, si nos referimos a los ataques que empezaron este fin de semana, David y estimada audiencia, no hay explicación, no hay justificación. Fue un ataque terrorista, fue una barbarie, fue una masacre lo que hicieron estos desalmados terroristas en territorio israelí. Entraron el sábado por la mañana, como Pedro por su casa, se dirigieron directamente a poblaciones civiles, fueron casa por casa a matar personas, a matar adultos mayores, a matar bebés. El día de ayer encontraron en un poblado un grupo de 40 niños menores de edad, en su mayoría bebés, algunos degollados,
decapitados y otros con un balazo en la cabeza, con los bracitos amarrados, como que si fueran a hacer algún daño. Así que esto, David, no tiene ninguna explicación. Dentro del contexto del conflicto entre Palestina e Israel, o entre los palestinos y los israelíes, pues hay una larga historia, ¿verdad?, donde originalmente se pensaba que este era un conflicto por territorios. Vos hiciste mención al principio a la declaración Balfour, que le prometió a los judíos la creación de un Estado para el pueblo judío. Esto es cuando Inglaterra tenía dominio de ese territorio. De hecho, lo que se llamaba el mandato británico sobre Palestina incluía todo lo que es hoy Israel, todo lo que es hoy Jordania, e incluso tal vez una parte del territorio de Líbano y Siria. Después los británicos también le ofrecen a los árabes la creación de un Estado árabe en el territorio del mandato británico, ¿verdad? Y entonces ahí es donde empiezan a partirse los territorios. El río Jordán marca la frontera hoy entre Jordania e Israel. Y entonces los jordanos crearon su propio país antes que se creara Israel, si no me equivoco, en 1947, al margen sería occidental, al margen oriental del río Jordán. Y el margen occidental se suponía que iba a ser para los judíos. Hoy en día hay una disputa porque sobre ese margen occidental, donde está hoy Israel y está Cisjordania y está Gaza, pues hay judíos y hay árabes y ambos reclaman, digamos, propiedad de ese territorio. Lo que pasa es que Hamas, la organización terrorista que controla la Franja de Gaza, Hamas en su carta fundacional, en sus estatutos, claramente dice que su objetivo es la destrucción del Estado de Israel. Entonces, esto ya no es una disputa territorial. Disputa territorial es esta ciudad mía y aquella suya. Pongámonos de acuerdo, ¿verdad? Yo quiero más terreno del que usted está dispuesto a darme. Eso es una disputa territorial. Cuando ya la amenaza es, para yo poder existir, tengo que hacerlo desaparecer a usted, ya la disputa no es territorial. Y entonces hoy esto es un conflicto religioso donde Hamas practica una versión extremista del Islam que ellos interpretan que tienen que matar a todos los judíos para poder tener su propio país. De manera que cuando ellos entran a Israel a masacrar a civiles, porque esto fue lo que hicieron, cuando ellos entran a masacrar civiles, lo hacen al grito de Allahu Akbar, que quiere decir Alá es el más grande entre todos los dioses. No entraron gritando liberen a Palestina, no entraron gritando absolutamente nada más que Allahu Akbar. Se ha convertido en un conflicto religioso debido a esta versión extrema que no es representativa del Islam, pero que lamentablemente cada día adquiere más adeptos, esta versión extremista del Islam que practica el Hamas, que es una organización terrorista. Este es un sentimiento colectivo de Palestina. Sabemos que es gobernado por un extremo izquierda considerado internacionalmente como terroristas. El palestino en sí, si se dice así, es un sentimiento compartido por toda la población. ¿Cuál es el análisis de los adentro de Palestina que tal vez no comparten el mismo, pero están en el centro de su gobierno y Israel? Yo creo, David, que la mayoría de los palestinos no aceptan a Hamas, pero no tienen opción. Hamas nunca ha llegado al poder por las elecciones. En el año 2005, recordemos que la Franja de Gaza era territorio ocupado por Israel. En el año 2005, Israel decide irse de Gaza, levanta sus bases militares, incluso los asentamientos judíos que había en la Franja de Gaza fueron evacuados. Y salió el ejército de Israel y le dijeron a los palestinos, tomen, aquí está, gobiernense ustedes solos. Luego lo que sucedió fue que en el 2006 hubo elecciones. En esas elecciones el ganador fue el partido Fatah, y Fatah es el partido que gobierna en Cisjordania, que de hecho es
en lo que se convirtió la OLP, que fue la Organización de Liberación de Palestina, que fue una organización terrorista que actuó desde los años 60 hasta los años 90 como organización terrorista. Luego decidieron de poner las armas y dedicarse a gobernar, ¿verdad? Pero entonces quien ganó las elecciones fue Fatah. A Hamas no le gustó el resultado de las elecciones. Entonces, en el año 2007 provocan una revuelta, una revolución en Gaza, expulsan a los gobernantes de Fatah y toman el poder por la fuerza. Y desde el año 2007 hasta este año 2023 han pasado 16 años, no han habido elecciones, nadie le ha preguntado a los palestinos si ellos quieren que Hamas los gobierne, y de hecho Hamas es el enemigo número uno del pueblo palestino. Las principales víctimas de Hamas son los propios palestinos que viven encerrados en su territorio, que tienen que aguantar que Hamas ponga operaciones militares en edificios civiles, donde van y le dicen a las personas que viven en esos edificios, si se van de aquí, los vamos a tratar como traidores. Y entonces los obligan a quedarse, sabiendo que hay objetivos militares en esos edificios, los obligan a quedarse porque ellos saben que eventualmente Israel va a atacar un objetivo militar y eso va a provocar muertes civiles, que no es la intención del Estado de Israel, pero que es la consecuencia de que jamás obligue a sus ciudadanos a exponerse a ataques militares, porque jamás pone todas sus operaciones militares, cuarteles generales, oficinas de inteligencia, de investigación y desarrollo de armas, bodegas de armamentos, todo lo ponen en edificios civiles. Y eso, por cierto, es contrario a la legislación internacional. Yo recuerdo el 11 de septiembre de 2001, cuando los aviones pegaron las torres en Nueva York. Estaba en mi casa, mi hermana me llamó y me dijo, hay un ataque en Nueva York. Puse la televisión y vi el segundo avión en televisión pegar la torre. Y nunca voy a olvidar el impacto donde yo estaba. Ahora le vuelvo tratando de personalizarlo. ¿Dónde estaba usted cuando dio cuenta de esto? ¿Quién le contó? ¿Y qué pasó por la mente? ¿Qué fue el primer impacto? Referido a este a usted, ataque. cuando usted vio este ataque de Israel, estoy diciendo como la relación, como yo lo viví como norteamericano con Nueva York, ¿cómo lo vivió usted en esos pocos días atrás? ¿Dónde estaba? ¿Quién le contó que había un ataque de parte de Palestina? ¿Y qué fue su primera reacción? ¿Cómo lo viviste? Ok. Yo estaba en Miami la semana pasada. De hecho, fui invitado por las organizaciones de la disidencia cubana para hablar con ellos, para que me conocieran. Esto producto de una moción que promoví aquí en la Asamblea Legislativa para condenar al régimen cubano y pedir la liberación de los presos políticos. Entonces, yo estaba en Miami. El viernes fue un día muy largo, arrancamos a las 7 de la mañana y yo fui llegando al hotel a las 9:30 de la noche. No había cenado, entonces salí a cenar y cuando regresé, como a las 11 de la noche, mientras me alistaba para lavarse los dientes y todo lo demás, cuando ya me acosté, revisé el teléfono y me sale una alerta. Básicamente lo que decía era lluvia de misiles en Israel. Había más de 1,000 misiles. Inmediatamente llamé a mi hija vive allá en Tel Aviv. Perdón, adelante. Sí, no, bueno, ahí estaba, así fue como me enteré. Mi primer pensamiento fue de preocupación por mi hija, preocupación por mis sobrinos, preocupación por Israel, ¿verdad? Por mis hermanos judíos allá. Así que fue una preocupación grande. Estuve hablando con mi hija durante más de 2 horas, 2 horas y media, ayudándole a ella también a procesar lo que estaba pasando para que ella pudiera estar un poquito más tranquila, dándole mi apoyo y pidiéndole que se mantuviera en el refugio antiaéreo, ¿verdad? Así que bueno, yo ese día me fui a dormir a las 2:40 de la mañana. Y a las 6:30 ya estaba levantado otra vez hablando con ella, a ver cómo habían pasado ese ratillo que yo dormí, y tratando de enterarme un poco más de las noticias, porque a esa hora, a la medianoche, yo prendí la tele
puse los noticieros, ¿verdad? CNN y Fox, y en ninguno estaban dando la noticia. Como le digo, yo me enteré porque en mi teléfono me apareció una alerta de un noticiario israelí donde decía lluvia de misiles en Israel. Y entonces, pues bueno, así fue como me enteré, una preocupación terrible. Ya después el sábado, domingo, cuando empezamos a recibir las noticias de que además de los misiles había habido una invasión y que los terroristas iban casa por casa matando a la gente, pues la preocupación creció, el enojo, la confusión, realmente es una mezcla de sentimientos muy complicada, David, porque lo que pasó en Israel este fin de semana no pasaba desde que se terminó la Segunda Guerra Mundial, desde el Holocausto, y más bien nos recuerda a lo que pasaba en la Rusia zarista cuando se organizaban los pogroms, que eran básicamente redadas en las que venían oficiales del gobierno ruso y venían los cosacos y arrasaban en los barrios de los judíos o en los pueblos de los judíos, mataban a la gente, violaban a las muchachas con una barbaridad, o sea, con un barbarismo tremendo, y lo volvemos a vivir ahora en pleno siglo XXI con el barbarismo de estos terroristas de Hamas que no merecen otro nombre más que ese. Mi esposa escribió a una amiga judía hoy en la mañana para expresar sus sentimientos y su pésame que está pasando en su país. Ella contestó un largo mensaje y ella dijo, perdóname por dejar un mensaje tan largo, pero estamos viviendo una encrucijada bien fea. Nuestra familia está ahí, ¿qué es lo que está pasando? Y ella hizo un comentario que a mí me llamó la atención. Ella dijo, hay personas en este momento en Israel viviendo cosas más feas que el Holocausto. Wow, uno piensa, tal vez el Holocausto era muy masivo y tal vez uno piensa la cantidad pero hay secuestros, hay muertos, hay niños, hay mujeres, hay violaciones en la calle. 1.500 personas simultáneamente con maquinaria bajaron la cerca. 1.500 pasan por muchas otras formas y lanzan 1.000 misiles adentro simultáneamente. Wow. Pregunta, ¿qué impacto tiene algo así en un país como Costa Rica? Si hay algo que nos afecta. Bueno, yo creo que, primero, David, aclarar una cosa, fueron muchísimos más de 1.500 los que ingresaron. Wow. El ejército de Israel ha contabilizado 1.500 cuerpos de terroristas que murieron en el territorio israelí, pero recordemos que muchos de ellos se lograron devolver al territorio de Gaza. Se llevaron a por lo menos 150 personas secuestradas, israelíes, tailandeses, nepalíes, alemanes, italianos, gringos, de todo había, de todo, y se los llevaron secuestrados al territorio de Gaza. Entonces, fueron muchísimos más de 1.500 los que ingresaron. 1.500 son los que perdieron la vida dentro del territorio israelí. Los terroristas que perdieron la vida dentro del territorio israelí. De momento, el conteo lleva por 1.300 civiles muertos en Israel, alrededor de 3.000 heridos, alrededor de 150 a 200 personas secuestradas. Violaciones masivas que ya han sido documentadas, el degollamiento o la decapitación de bebés, el ensañamiento y la utilización de métodos violentísimos en contra de ciudadanos civiles y en muchos casos en contra de ciudadanos civiles desarmados. Realmente esto no tiene perdón. Con respecto a Costa Rica, bueno, yo creo que, a ver, este es un conflicto que preocupa a todo el mundo, pero recordemos que Israel no es un país productor de petróleo, que Palestina no es un país productor de petróleo. Entonces esta es una guerra que mientras no escale y mientras no se involucre en otros actores, es una guerra muy local. Entonces el impacto que puede tener en Costa Rica, a mi juicio, es relativamente pequeño, ¿verdad? No es una guerra que interrumpe los flujos del comercio internacional. Insisto, es una guerra con efectos muy locales. Geopolíticamente hablando, puede tener otros impactos, ¿verdad? Porque
curiosamente, en el conflicto palestino-israelí, todo el mundo está interesado. Y entonces los rusos tienen preferencias, los estadounidenses tienen preferencias, los iraníes tienen preferencias, todo el mundo tiene sus preferencias. Estados Unidos mandó un grupo de barcos, incluyendo un portaaviones de los más grandes que tiene, a parquearse frente a la costa de Israel y Líbano, básicamente mandándole una señal a otros grupos diciéndoles, mejor no se metan en la guerra, aquí estamos nosotros, para evitar que haya un derramamiento, que haya una escalada aún mayor. Así que creo que para Costa Rica el impacto es más emocional, a nadie le gusta estar viendo estas noticias. A nosotros, como judíos, nos disgusta enormemente ver las manifestaciones de algunas personas insensibles e insensatas que justifican la carnicería. Es impresionante que alguien pueda justificar esta carnicería y tengo que decirlo, David, con todas sus palabras. El que justifique la carnicería desatada por los terroristas de Hamás contra niños, contra adolescentes, contra ancianas, contra adultos mayores, el que justifique eso es una persona que carece de moral. Es una persona que padece de un antisemitismo profundo. Porque este tipo de carnicerías, no importa quién las cometa ni contra quién las cometa, son absolutamente deleznables y tienen que ser denunciadas y condenadas por absolutamente todas las personas de bien, independientemente de su religión, de su origen nacional, étnico, de su orientación sexual, preferencias políticas o lo que sea. Última pregunta de cierre, muy agradecido por el tiempo. ¿Existe una solución permanente a este conflicto? Qué difícil, David. Yo creo que la aspiración de todo el pueblo judío es alcanzar la paz y sin embargo se ha demostrado ser muy elusiva, ¿verdad? Muy difícil de alcanzar. No perdamos de vista que venían dándose negociaciones muy interesantes entre Israel, Arabia Saudita y Estados Unidos con el objetivo de generar un acuerdo de paz entre estos dos países. Arabia Saudita es probablemente el país más importante del mundo árabe, se percibe como el guardián de la fe del Islam, ¿verdad? Y si Arabia Saudita da el paso de normalizar relaciones con Israel, manda señales muy fuertes a todo el resto del mundo árabe. Entonces yo creo que el momento escogido para este ataque, el timing del ataque, está diseñado para impedir que se firme ese acuerdo de paz, que en las últimas semanas ya se habían atrevido a hablar públicamente, tanto el primer ministro de Israel como el rey en ejercicio de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, e incluso el presidente de Estados Unidos ya estaban hablando públicamente de las reuniones que estaban teniendo y de los avances que estaba teniendo la negociación. Es muy probable que ese acuerdo continúe, pero se va a atrasar un poco. Nadie va a firmar un acuerdo de paz con Israel mientras haya una guerra vigente, ¿verdad? Pero de ahí seguiremos, yo creo que las personas de bien del mundo seguiremos buscando la paz. Lo primero que es necesario es erradicar a Hamás, que el pueblo palestino pueda elegir libremente su liderazgo y ojalá que puedan elegir un liderazgo de orientación democrática que pretenda ayudarle al pueblo a salir de la condición en la que está, en vez de utilizar todos los recursos que tiene para atacar a sus vecinos. Bueno, será nuestra intención de seguir incluyendo en nuestros programas cuando tenemos un tema de tratar Eli Feinsack, Partido Liberal Progresista. Caballero, gracias. Que Dios le bendiga y la paz a todas las familias y personas, a usted y su familia, que proteja a sus hijas, su hija, sus primos, sus familiares que están allá. Si podemos servir en algo como Canal 36 a usted o la comunidad judía, estamos al orden. Muchísimas gracias, David, de corazón. Bueno, amigos, oportunidad, nuevamente agradecido por Eli Feinsack, por una participación muy interesante, siendo judío, una persona que conoce Israel, es diputado de la República
de Costa Rica y dándonos un poco perspectiva de lo que está sucediendo con la Franja de Gaza, con, con Palestina y con Israel, algo que vamos a estar sumamente pendiente. Ahora, después del descanso del corte comercial, vamos a estar con don Alejandro Solano, quien es desde la Casa Amarillo. Ese es el bis, el bis en la Cancillería, el número 2. Él también participó, estuvo en Panamá, lo vimos ahí sentado en la mesa. Vamos a tratar los dos temas. Primero Israel, segundo lo que él experimentó en Panamá, para dar un poquito de seguimiento a esto. Nos vemos después del corte. Cambia el paisaje de sus paredes con Magnum Latex 3000 de Sur, la pintura de mayor lavabilidad. Y ahora, Magnum Latex 3000 está en oferta. Proteja sus metales con Corrostop 2300 de Sur, el acabado anticorrosivo diseñado para sus estructuras de hierro. Mayor rendimiento y excelente adherencia. Compruebe el poder anticorrosivo de Corrostop 2300 de Sur. ¿Le gustaría ser parte de la U de las Ingenierías? Universidad Isaac Newton te ofrece Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial. Vení a la Newton. Para mayor información, llama al teléfono 7107-5090. Chris vive en el cantón donde nació y desde pequeño participa en los grupos culturales de su cantón. Adela es profesora de inglés, nació en otro cantón, pero ahora da clases en la escuela del cantón donde vive. Por sus pedacitos de Costa Rica, Chris y Adela votarán este 4 de febrero en las elecciones municipales 2024. Hágalo usted también. Vote por su pedacito de Costa Rica. Elecciones municipales 2024. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Amigos, bienvenidos de vuelta a mi programa diario lunes a viernes, 3 de la tarde, lo grabamos en vivo, y a las 8 de la noche tenemos la repetición, en caso que no pudo ver todo el programa Elifensa que acabamos de tener, diputado de Liberal Progresista, y ahora tenemos don Alejandro Solano. Don Alejandro Solano es el vicecanciller de la República de Costa Rica. Veamos, bienvenido don Alejandro Solano. ¿Cómo está, caballero? Buenos días, señor Patrick. Buenas tardes ya. Ya, bueno, todos aplican. A algún lado es días, a algún lado es tardes. Mira, tema bien complicado. Ahí en la pantalla se puede ver el impacto de lo que ha sido un ataque de parte de Palestina a Israel. Siendo del canciller, siendo el vicecanciller, creo que es el título particular. ¿Qué posición tiene Costa Rica relacionado con este ataque y qué ha sido el impacto a usted en individual, su análisis del tema en general? ¿Cómo ve la situación? Bueno, desde el primer día de los ataques, el pasado sábado, emitimos un comunicado de prensa en el cual condenamos de manera enérgica el atentado terrorista que fue llevado a cabo por el grupo Hamas. Hemos llamado a condenar toda forma de terrorismo y por supuesto que no podíamos quedar ausentes de esta barbarie que tuvo lugar el pasado sábado. ¿Y el impacto a usted, cómo, o sea, de un punto de vista personal, tal vez es interesante su perspectiva de la situación, pero de un punto de vista del vicecanciller de Costa Rica, viendo un conflicto de esta magnitud entre dos países, ¿cómo lo has vivido estos días? ¿Cómo nos afecta en Costa Rica? Un poquito de análisis de su opinión personal y también del punto de vista de la República. Bueno, este es un conflicto de muchos años que evidentemente no se va a resolver de la noche a la mañana, requiere un compromiso de la comunidad internacional y eso conllevaría análisis de horas y posiblemente con pasiones en uno y otro lado. Nosotros básicamente lo que nos hemos abocado es a reiterar
la condena al terrorismo, nuestra solidaridad con las víctimas y allá instar a las partes a una solución negociada de dos estados, que creemos que es la forma en la cual este conflicto algún día se va a solucionar. Pero por el momento lo que nos hemos abocado básicamente es también a través de nuestra embajada en Israel a darle la atención y la asistencia consular a nuestros nacionales que han requerido del apoyo de nuestra embajada, ya sea para continuar su viaje o bien para poder monitorear el estado de situación de los costarricenses que viven en Israel. La embajada de Costa Rica en Israel está cerca del conflicto, están afectados, están pasando tiempo en búnkers de protección. ¿Cómo han sido los protocolos de la embajada en Israel y cuál es la afectación de ellos? Nuestra embajada está en Tel Aviv y según los reportes diarios que nos remite nuestra embajadora, la embajadora Rita Hernández, cuando suenan las alarmas ella ha tenido que refugiarse según donde la tome. La comunicación de la Cancillería israelí es recomendando a todo el personal diplomático acreditado en Israel que permanezcan en sus domicilios, de manera que, según nos ha comentado la embajadora Hernández, cada vez que suenan las alarmas ante la amenaza de un cohete, ella ha tenido que permanecer en su apartamento, en zonas de la casa que están debidamente acondicionadas, o bien desplazarse a los refugios que tienen muchas de estas edificaciones. ¿Tenemos datos de cuántos costarricenses viven en Israel? 370 están empadronados. Que viven ahí tiempo completo y ahí están siendo atendidos o en comunicación con la embajada ante sus necesidades. ¿Y cuántos israelíes tenemos en Costa Rica? No sé si manejas el dato. Sería interesante de tener este elemento también. No, el dato de los israelíes en Costa Rica no lo tengo a mano. Lo que tenemos es el dato de los costarricenses en Israel, que son 370, obviamente la mayoría de ellos con una doble nacionalidad. Y lo que sí le puedo comentar es que en la última semana hemos atendido aproximadamente a través de nuestro consulado a 104 turistas costarricenses que estaban por diversas razones, disfrutando sus vacaciones o algunos haciendo también viajes de retiro espiritual y que por esta circunstancia, dadas las dificultades, les tuvo que dar todo el acompañamiento para que pudieran salir por una vía no tradicional, de manera que ya muchos de ellos están especialmente en España o han podido continuar sus viajes a través de terceros países. Entonces, a través de nuestro consulado en Israel se les ha dado el acompañamiento y agradecerles también a algunos países amigos que nos han facilitado espacios en aviones humanitarios para poder sacar a algunos de estos turistas vía terceros países. ¿Están operando los aeropuertos en Israel? Usted dice en formas no tradicionales. ¿Cuál es la salida de los costarricenses que están ahí y cómo salgan de un país a la par, salgan por barco, salgan por tierra? No, algunos han salido, la mayoría por el aeropuerto Ben Gurión, que ha estado en funciones, salvo cuando hay amenazas de cohetes, de manera que el aeropuerto, como es normal, se cierra, pero luego cuando se tiene ya la garantía de que puede seguir nuevamente en funcionamiento. Pero tenemos entendido que hubo algunos nacionales que salieron por fronteras terrestres, básicamente Jordana. ¿No debería ser un miedo más tremendo de despegar en un avión ante este conflicto? Yo creo que uno despegaría sin mucho paz. Más bien el que Dios le acompañe a los ticos que están allá. Sacando el dato, alguien me cuenta por acá que son más o menos 5,000 israelíes que viven en Costa Rica. No me confirma el dato exacto, pero la comunidad judía es más o menos una población de 5,000 personas. Quería cambiar. Sí, es una comunidad importante. Claro. Tuvimos antes de su participación en la defensa, quien nos dio una amplia explicación del conflicto, lo que está pasando. En estos días vamos a estar, tratamos de tener para este programa, es difícil encontrar a alguien con la opinión opuesta, diciendo, porque yo lo veo en la noticia gringa, gente que dicen abiertamente que mueren Israel y que mueren los americanos y dicen cosas. En pantalla tenemos una protesta de gente pro-Palestina quien
realmente. Pasó el día de ayer sumamente lamentable, algunas de las situaciones que pasó, pero encontrando a alguien después de venir y hablar lo que les han quitado ha sido un poco difícil, pero nuestras cámaras están abiertas por este fin. Quiero cambiar de tema. Usted estaba en Panamá, si no me equivoco, le vi sentado detrás del canciller. Confírmeme este dato o es otra con el mismo corte de pelo mío como el corte de pelo suyo que le confundí por él. Posiblemente sí, porque yo no estuve en Panamá, fue el señor canciller y el señor presidente. ¿Y quién estaba detrás por la Cancillería, que estaba en una camisa azul centrado detrás del canciller? O tal vez, para mí era delegación costarricense, pero no pude ubicar quién era. Yo pensé que tal vez era usted. No tengo conocimiento porque como habían distintas imágenes, pero pudo haber sido algún miembro de la delegación costarricense también, Sí. o inclusive algún guardaespaldas. ¿Nos puede dar? Vamos a poner algunos de las imágenes en televisión de lo que vivimos con la visita del presidente, con el presidente de Panamá. ¿Cómo están los avances con los buses? El presidente mencionó poner 200 buses, importar, ya vaciaron algunos albergues en Paso Canoas. ¿Cómo, posterior de la visita de los dos presidentes, si puedo preguntar, cómo les ha ido implementando algunas de las decisiones que tomaron ya? Yo no sé si esta es su competencia o no, pero aprovecho para preguntarle. Sí, no, efectivamente, una de las decisiones que adoptaron los dos presidentes fue dar inicio a este proceso de movilidad humana, segura y ordenada, de manera que aproximadamente 200 autobuses panameños llegan hasta el llamado Catén, dentro del territorio costarricense, son autobuses panameños, y ahí hay una especie de transbordo, donde a su vez también se le proveen a los migrantes una serie de servicios de atención básica, para verificar su estado de salud e inclusive atención psicosocial, y los buses que luego los transportarán hasta la frontera de Nicaragua salen de ese punto, de manera que se provea un proceso de migración segura y ordenada. Y están siendo trasladados a la frontera de Nicaragua. Cruzamos nosotros nuestros buses adentro de Nicaragua. ¿Hay participación de Nicaragua en un traslado? ¿Cómo es el cambio de transporte para seguir el proceso hacia Nicaragua actualmente con Costa Rica? En términos prácticos, los autobuses panameños llegan al Catén costarricense. Ahí son trasladados a las unidades costarricenses que las llevan hasta la frontera con Nicaragua. Y en Nicaragua, en la frontera con Nicaragua, ya son recibidos por un equipo ya también básico de atención costarricense, y ya quedan a libre discreción de poder cruzar la frontera nicaragüense, donde prácticamente el único requisito es pagar una suma económica y pues continuar con su travesía hacia el destino que ellos están buscando. Sí, alguien me contó que son $140 para cruzar a Nicaragua. Era un dato que alguien me había mencionado de las comunicaciones de nuestras investigaciones. 150. 150, wow. Es bastante dinero para alguien que gana un venezolano que gana $14 al mes, pagar 150 por un viaje solo por el tramo de Nicaragua. Hace unos 2016 más o menos, si no me equivoco la fecha, había una concentración fuerte de africanos y haitianos en la frontera de Nicaragua, donde no permitieron el ingreso a su país, y nosotros tuvimos un fuerte conjunto de africanos y haitianos, entre otras nacionalidades ahí. ¿Hay preocupación que podría Nicaragua decir que no pasan, o la comunicación es bastante fluida y no anticipa ningún desafío en esta línea? A la fecha de hoy no esperamos ninguna decisión en esa línea por parte de las autoridades nicaragüenses, y seguimos confiados en que este flujo migratorio pueda desarrollarse con total normalidad. Hubo conversaciones en Panamá de organizar una reunión con todos los presidentes en la región. ¿Tenemos fecha? ¿Algo va a suceder en cuanto a esto? ¿Algo en particular le preocupa? ¿Cuáles son los pasos que estamos? Y el de último pregunta de estos varios que te acabo de hacer es, ¿hay una solución permanente de esto? ¿Y cuánto tiempo vamos a durar en este proceso?
Bueno, en cuanto a la reunión, está prevista en las próximas semanas, una reunión convocada por México, pero todavía se está esperando la confirmación de algunos países y el llamado que se ha hecho por parte de algunos miembros de esta reunión para que participen también Estados Unidos y Canadá. Entonces, están en ese proceso de decisión. En cuanto a la circunstancia de este proceso, pues no se tiene una fecha, creo que es un proceso que va a durar todavía larga data, porque la situación que genera estos flujos migratorios no ha cambiado, de manera que posiblemente esperamos inclusive para finales de año un posible incremento del número de migrantes en función de algunos datos estadísticos de personas que se espera ya estén cruzando el tapón del Darién. Este es un proceso en el cual tendremos que prepararnos y para lo cual el gobierno de Costa Rica está haciendo múltiples gestiones con diversos donantes precisamente para recibir la cooperación internacional necesaria para atender estos flujos migratorios. ¿Hay costo en Costa Rica para tomar este bus del sur al norte? ¿Lo está consumiendo el país? ¿Algunos lo pagan? ¿El país está subsidiándolo de un nivel al otro? ¿Cuál ha sido la dinámica con esto? Los autobuses son costeados por los migrantes, pero hay un porcentaje de asientos, aproximadamente 60 espacios diarios, que se han asignado con carácter humanitario y que son costeados por los organismos internacionales para atender las necesidades de aquellas familias que no tienen la capacidad para sufragar ese costo. Wow. A mí me llama muchísimo la atención, habiendo estado en Panamá, viendo estas personas que ven en pantalla, los vi caminando en esta parte. Muchos no tienen pasaporte, no tienen dinero, no tienen ropa, algunos no vienen con zapatos. Entonces estamos trasladando gente, realmente por la situación, entran en el país en una zona controlada, salen en un solo controlado, pero no tienen papeles. ¿Cómo manejan el tema de papeles? ¿O tuvimos que hacer el vista gordo? No quiero ponerlo de esta forma. Reconocer que no tienen los pasaportes y por tema humanitario los mueven. ¿O cuál es la dinámica de la documentación? Sí, evidentemente que no todos los migrantes tienen su documentación en regla. Se ha establecido un decreto de excepción porque para empezar todos o su gran totalidad requerirían de visa, pero como se trata de una situación excepcional, se ha establecido un decreto de excepción para posibilitar el tránsito de estas personas por el país, algunos efectivamente sin documentos, pero que básicamente lo que se busca es que puedan tener una movilidad segura y ordenada. En los 5 minutos que nos queda, ¿hay algún proyecto que ustedes están trabajando o algo que quiere aprovechar los micrófonos de Trivisión para explicar al público costarricense algunos logros? Entendemos que tenemos a canciller en Italia. ¿Qué proyectos está trabajando usted? Y aprovechamos un par de minutos que nos cuente un poco de las cosas que está pasando dentro de la Cancillería. No, muchas gracias. Sí, básicamente creo y vinculado a este tema es el esfuerzo internacional que se está llevando a cabo para dotar al país de los recursos necesarios para seguir atendiendo esta emergencia. Este es un tema en el cual el gobierno ha sido enfático en la necesidad de contar con los recursos necesarios para atender de manera humanitaria a esta población que presenta grandes desafíos, que ha tenido enormes retos solamente en su cruce en este espacio físico que es de los más difíciles del continente y que por lo tanto necesitamos de la cooperación internacional para proveer a estas personas del apoyo financiero que les permita o que nos permita proveerles atención médica, alimentos e inclusive vestuario para algunas de estas personas que no tienen las condiciones, pero que sabemos que por su ímpetu pues van a seguir en la travesía, de manera que por lo menos dotarlos de los bienes necesarios para que puedan seguir de manera segura hasta el destino final. ¿Cuál es la razón de la visita del don Arnoldo André, nuestro canciller, en Italia? No leí exactamente, me contaron ahorita fuera de cámaras en el corte comercial que él andaba allá. ¿Cuál es la visita a Italia? Sí, el señor canciller se ha estado reuniendo con las autoridades de los organismos internacionales en Roma, básicamente con la FAO y el PMA y el FDA, y también tiene prevista una visita a la Santa Sede para reunirse con el cardenal Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano. Y bueno, básicamente es para articular una agenda
con los organismos internacionales en Roma, vinculado básicamente a la seguridad alimentaria, y en el caso del Vaticano para mantener un intercambio sobre las relaciones del país y básicamente, y además para conocer las impresiones sobre algunos procesos políticos que se viven en nuestra región. Vi una foto de don Ronaldo con el Papa, intercambiando un saludo, por lo menos en redes sociales, menos que es viejo, lo vi en redes hace como 1 hora. Al rato, no soy católico, tal vez me equivoco, pero creo que sí lo vi en redes, una foto en este índole. Don Alejandro, un mensaje de cierre, alguna cosa que quiere agregar. Muy agradecido de parte de Televisión por su participación. Te doy las últimas palabras. Gracias, señor Pate, no más que agradecido más bien por darme este espacio para poder explicarle a la teleaudiencia cuáles son las acciones que estamos llevando a cabo en el proceso migratorio y en la visión, sobre todo la atención humanitaria que le hemos estado dando a nuestros costarricenses a raíz del conflicto y del ataque del grupo Hamas a Israel y las reacciones consecuentes y cómo el conflicto ha ido escalando. Esperamos evidentemente que ningún nacional se vea afectado en esta situación, pero seguimos comprometidos a proveerle la seguridad a nuestros nacionales a través del servicio consular que trabaja las 24 horas. Así que muchas gracias por su tiempo y desearles una muy feliz tarde. Don Alejandro Solano, vicecanciller, gracias, don Alejandro. Muy interesante ha sido este programa el día de hoy. Pero el día de hoy y interesante, me llama mucho la atención el impacto con Eli Feinsack, viendo las raíces costarricenses, nación Costa Rica, de la región judía, y les invitamos siempre a tomarnos en cuenta. Nos encuentran en nuestras redes sociales, Televisión 36, TikTok, Instagram, Facebook, Threads. Escoja el medio que quieran hacer. Este programa es lunes a viernes a 3 de la tarde, se repite a las 8 de la noche. Gracias por tomar en cuenta Televisión 36, darnos el espacio en sus casas, tomarnos en cuenta como miembro de su familia. Estamos para servirles, agradecido con ustedes, con Dios y con todos que nos ayudan a tener un proyecto tan especial como esto. Les doy un cordial buenas tardes, buenas noches o buenos días en caso que están viendo en redes mañana. Nos vemos en la próxima. Mi ilusión más grande era tener muchos amigos. Yo nací en una finca de campesinos. Yo estuve en la finca donde fluía leche y miel. ¿Por qué? Porque ahí había de todo. Todas estas plantas que hoy día tenemos que comprarle, todas las había. Tal vez no teníamos ropa que ponernos, ni un par de zapatos lindos, pero en la alimentación era riquísima.